13:34, esa es la hora de este jueves 12 de junio y lo tengo acá a mi lado a Alejo Di Ricio, que nos viene a hablar, como siempre, de ambiente. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, recién hablábamos que no, como bien para el momento, bien para la época. Sí, no, igual yo en particular, lo personal, me agarrás en un buen día, aunque mal dormido. Me agarrás en una mala semana porque el sábado sí se rumorea al principio y se confirma después que el gobierno tiene la intención de, por DNU, lograr modificar la ley de glaciares. Uh-huh. El tema que nos compete. El tema que nos compete hoy en día, la modificación o el ataque contra la ley de glaciares. Digo el ataque porque la modificación que quieren hacer es básicamente un ataque de frente, digamos, contra el espíritu de la ley. Recordamos brevemente, la ley de glaciares es una ley que durante toda su corta existencia ha sufrido embates constantemente. Se sancionó en 2008 primero, ese mismo año fue vetada con lo que se conoció como el veto Barrick-Gould de la ley de glaciares y 2 años más se trabajó y las militancias y los movimientos trabajaron para que fuera finalmente sancionada en 2010. Desde 2010 que tenemos efectivamente la ley de glaciares y de nuevo a lo largo de su joven historia de 15 años ya recibió bastantes embates y bastantes se ha bancado también, esto hay que decirlo, digamos, ¿no? 2 o 3 durante el macrismo y ya desde el mileísmo va a ser el segundo de frente, digamos, pero la cuarta vez que se ataca discursivamente seguro a la ley de glaciares. Segundo de frente igual, ¿no? El primero fue en la ley Ómnibus. Parte de la reducción, ¿por qué le dejamos en algún momento decir ley Ómnibus y esos recortes? Uno que se cayeron, uno de los recortes que hubo sobre la ley Ómnibus en ese momento era sobre enormes regresiones ambientales que había, digo. Se han avanzado en otras, pero la ley de bosques y la ley de glaciares, 2 grandes leyes conquistadas por el movimiento socioambiental, habían quedado fuera del proyecto de ley Ómnibus cuando se volvió a presentar como ley bases. Ley de glaciares. Y los glaciares en sí, ¿no? A mí me gusta empezar, digamos, un poco la historia de los glaciares por pensar el ciclo del agua. Uh-huh. Como cuando estábamos en primaria. En la primaria, sí. En la secundaria nos explicaban el ciclo del agua. Hay una parte del ciclo del agua que no nos explicaron cuando estábamos en la primaria, que es que parte de todo ese caminito, digamos, se hace en congelado, en sólido. Ajá. Lo que se llama la criósfera, lo hablamos, si no me acuerdo mal, en diciembre con Mailu en esta misma columna, cuando fue el último ataque, ese sí fue narrativo, digamos, contra la ley de glaciares. En diciembre del año pasado, a principio de diciembre, Luis Lucero, el entonces ministro de Minería, digamos, había dicho que la ley de glaciares negaba la ciencia y que no tenía nada que ver la ley de glaciares y el agua y que había que eliminarla cuanto antes, que estaba mal hecha la ley, que estaba mal escrita. Bueno. En ese momento, por supuesto, las organizaciones ambientales salieron a desmentir la barrabasada que estaba diciendo, pero en simultáneo esa semana había pasado algo, que un gran islote de la Antártida se había desprendido, consecuencia producto de la crisis climática y del cambio climático. Pero hablamos en ese momento de la criósfera, se llama, que es como la parte de la biosfera o la parte del planeta Tierra que está congelada. O sea, por eso decía que hay una parte del ciclo del agua que va en sólido. ¿Cómo se manifiesta esto en términos de glaciares? Que en vez de llover y convertirse en ríos y volver al mar, digamos, como más el esquema más simple del ciclo del agua, nieva. Esa nieve se va agolpando en las cordilleras, digamos, y por el peso mismo de la nieve y por un montón de nieve que a lo largo de mucho tiempo va agolpándose, es que se vuelve hielo y que eso es lo que va alimentando de alguna manera los glaciares, que desde el fondo, o sea, de la parte más atrás o más cercana a la cordillera, la parte más fría y más alta, siguen presionando una masa de sólidos y a medida que el glaciar avanza se va deshaciendo y va generando líquido, ¿no? Esta imagen típica que vemos del perito moreno que cada tanto con gente adelante que está filmando se desguazan unos pedazos y eso es lo que el cambio climático y la crisis climática están generando que suceda mucho más rápido, ¿no? Ese pasaje del agua sólida al agua líquida. Y como todos los ferneteros o como todas las personas que han congelado botellas en el freezer saben, el hielo ocupa más que el agua. En términos de volumen, el agua en su estado sólido ocupa más volumen, por lo cual también los glaciares a medida que van derritiéndose, y el hielo en general, digamos, esto también para la Antártida y para el Ártico,
van generando el crecimiento del mar, digamos, ¿no? Es uno de los componentes, el hielo que estamos viendo derretirse, cómo llega eventualmente a subir el nivel del mar. Claro. ¿Por qué es estratégico? ¿Por qué es importante que estos glaciares en sí, en nuestra cordillera, sean cuidados? Tengan una ley para cuidarlos, ¿no? Tenemos 3.600 kilómetros de cordillera de los Andes a lo largo de todo nuestro país. A lo largo de esos 3.600 kilómetros hay una innumerable cantidad de glaciares en distintos tamaños. Muchos de ellos han sido ya inventariados y contados, parte de lo que la ley obliga al Estado a hacer, digamos, hacer un inventario nacional de glaciares. Les invito a la gente que está interesada a recorrer la página del IANIGLA, que es el instituto encargado de este inventario y que tiene unas fotos hermosas de los lugares a donde tienen que ir a trabajar. Y que también tienen un montón de recursos interactivos para conocer más de lo que sucede en torno a los glaciares, ¿no? Por su uso geográfico, paleontológico, por lo que aparecen los glaciares, ¿no? Como un mamut vivo, como sería la cosa más esquemática que en algún momento Hollywood se la pasó haciendo chistes. Pero sí aparecen fósiles, sí aparecen células. Sí, por ejemplo, se teme que en algún momento en el permafrost, esto es más relacionado a la Antártida, si se sigue derritiendo todo, pandemias, digo, como que hay congelado debajo, ¿no? Como que hay congelado debajo, para lo cual la vida dejó de estar adaptada. Y a su vez, los glaciares alimentan, o sea, atraviesan 12 provincias, pero alimentan a 39 de nuestras cuencas hídricas. O sea, pensemos que la fuente de agua de la mayor parte de nuestro país, si bien como quienes vivimos en Buenos Aires y en general quienes vivimos a lo largo de la cuenca del Plata-Paraná, o sea, del gran litoral, que vivimos en una cuenca que baja desde Brasil, pero en general el resto del país es un país que tiene bastante estrés hídrico el nuestro. Es un país que tiene grandes partes de su territorio en condiciones áridas o semiáridas. Y para la mayor parte del país, específicamente para toda la región del NOA y específicamente para la Patagonia, las 39 cuencas hídricas de los ríos andinos son una parte fundamental del agua que alimenta a las sociedades y que también permite la vida no solamente hablando biofísicamente, sino el entramado productivo, digamos, la agricultura, la alimentación, las actividades que están vinculadas con el agua. Básico. Básico. Estamos hablando de el agua, digamos, ¿no? No estamos diciendo nada loco, a ver, chicos. Para darse una idea del magnitud, cuando tenemos sequía, o sea, cuando no hay lluvias, hasta un 40% del caudal de los ríos andinos puede venir de los glaciares. O sea, casi la mitad de los ríos que bajan de la cordillera son producto de los glaciares y por eso, aparte, es que necesitamos una ley que los cuida, digamos, ¿no? Mencionábamos antes de los vaivenes, pero aparte los cambios que pueden ir en contra de la ley de glaciares son antidemocráticos porque uno no puede volver atrás, no se puede tener regresiones ambientales, eso por constitución y por los acuerdos internacionales a los que adherimos. La modificación que propone el gobierno hoy en día es la misma que se ha propuesto muchas otras veces a la medida de empresas de la megaminería y de las petroleras como Barrick Gold, otras de la megaminería como Barrick Gold y aparte de petroleras y gasíferas. Se está buscando eso, expandir las fronteras de exploración de la minería en la cordillera y por eso buscan eliminar lo que se llama el área periglacial. De nuevo voy a volver a convocar a los compañeros ferneteros que están escuchando o todas las personas que saben que si a un hielo cerca tiene algo de calor, por más que no esté en contacto, va perdiendo mucho más rápido, digamos, claramente su integridad. Esto es lo mismo, digamos. El área periglacial mantiene la temperatura cero y por ende conserva los glaciares. Es el área que rodea los glaciares y que también la tierra está congelada y que también tiene pequeños glaciares de derrumbe, o sea, pequeños trozos de hielo, de nieve, distintas formaciones en estado sólido del agua que también conservan a los glaciares originales, digamos, ¿no? Vamos a recordar acá que Barrick Gold paga el 1.6 de regalías y que tiene una serie de exenciones impositivas de todo tipo, lo cual aparte se encuentra reforzado por el RIGI, ¿no? Porque este avance está indudablemente aparejado con el avance de la megaminería y los nuevos proyectos mineros que hay sobre la cordillera, que muchos están buscando adherir al RIGI, y también tenemos nuevos proyectos de cobre que están buscando también expandir las fronteras. Por otro lado, también recordamos que San Juan tiene minería y tiene de los índices socioeconómicos, de los peores índices socioeconómicos del país, y Catamarca, que tiene la minera más grande bajo la lumbrera, también tiene de los peores índices socioeconómicos de la región, digamos, que la minería no ha logrado
a lo largo de todos estos años en los cuales la ley de glaciares sí la permitió, modificar de manera sustancial no solamente el bienestar, sino ni siquiera el bienestar, los indicadores socioeconómicos que tienen muchas de las personas de la región en la cual se hace esta minería, ¿no? Bueno, ya mencionamos de la ley ómnibus y el DNU, algo así que es de destacar, que esto que es por DNU van a modificar no solamente la ley, sino cómo se reglamenta la ley. Lo que quieren modificar es la reglamentación, esto es más como procedimental, pero por esto es lo que les permite saltearse el Congreso. A ver, ¿cómo es? Normalmente para modificar una ley tenés que pasar por el Congreso. Sí. Entonces, esto lo hacen por decreto y no modifican la ley, sino que es la reglamentación de la ley. Y eso les permite saltearse al Congreso, digamos, ¿no? En este sentido también, o sea, dar un panorama un poco más internacional, o sea, esto no es la cuestión de la criósfera y la crisis climática, no es algo que esté sucediendo solamente en nuestra región, como decíamos recién, digo, el derretimiento de los hielos está mucho más aparejado a cuestiones globales, como los casquetes polares, pero también el año pasado la ONU sacó un informe que se llama el Estado de la Criosfera 2024, Hielo perdido, daño global se llama, el cual da cuenta de todos los parámetros internacionales de cómo está decreciendo la cantidad de masa de hielo y cuánto se espera que eso mismo influya sobre el nivel del mar, ¿no? Y en este sentido también se había declarado, o sea, se declaró, digamos, no porque esto impacte de manera fundamental para este gobierno, por supuesto, al 2025 como el año de preservación de los glaciares. Como si la ironía no era suficiente, digamos, ¿no? Vos decís que no lo pensaron para hacerlo justo este año. Sí, justo este año parece que no les tocó, digamos. No se dieron cuenta. Último dato, así como curioso, muchos de los glaciares andinos, ¿cuán viejos son? 11.700 años es lo que se calcula en promedio para los glaciares que están en la cordillera. Y acá, pero bueno, tengo, por ejemplo, la lista de las 39 cuencas, digamos, no la voy a leer entera, pero el río Limay, el río Neuquén, el río Traful, como algunos de los más conocidos, el río Chubut, el río Deseado, el río Mendoza, el río Hachal, son algunos de los ríos de los cuales beben, de los cuales dependen, algunas de las cuencas de las cuales son alimentadas por los glaciares andinos, ¿no? Hay que ver cómo sigue esto, cuándo se publica el DNU y qué forma tiene exactamente, si se animan, si no estoy enterado ahora si el monógamo en jefe sigue en Israel en este momento o dónde está, porque tiene que venir a firmarlo, digamos, no lo puede firmar Villarruel esto por ahora. No, seguramente nos enteraremos estos días entre acá y el fin de semana y hay un llamamiento enorme de parte del movimiento ambiental. Eso te iba a preguntar. Sí, a activar, a rechazar, a hacer ruido, digamos, en el medio del contexto de la proscripción y condena absolutamente ilegítima y ridícula, por supuesto, a Cristina Fernández de Kirchner. La agenda está corrida. Y por ende también como la atención está en otro lado, incluso de las grandes estructuras partidarias. Por lo cual hay un llamamiento del movimiento ambiental también a hablar con los referentes partidarios, a hablar con los referentes sociales, de organizaciones y de todo lugar que se encuentre para expresar el rechazo, que fue un rechazo enorme que hubo en febrero y que quedó condensado hasta Norita Cortiña, digamos, salió a expresarse a favor de la ley de glaciares en febrero. Gracias, Norita, por tanto. Y que hoy en día está pasando desapercibido esto, si bien empezaron los primeros rumores el sábado, así que necesitamos que cuanto antes más gente se exprese y empiece a circular esto para lograr rechazar esta nueva ofensiva contra la ley de glaciares. Alzar la voz, decíamos hace un rato. Exactamente. Así que sí, hay tantas luchas, hay que alzar por cada una. Gracias, Ale. Al servicio.